Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Ministerio y Crianza. Ministerio y Crianza. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. En esta noche me acompaña el hermano, el seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Buscamos la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Dice la palabra así. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén. En esta noche, hermanos, queremos acercarnos a estos versículos duros de la palabra de Dios. Queremos hablar del ministerio y la crianza. Estamos frente a un caso dramático en la historia de Israel, pero es un caso que es recurrente en muchas iglesias. Y es que el sacerdote de Dios, Elí, no corregía a sus hijos, que la Biblia nos presenta que eran unos impíos de niveles astronómicos. Gente que no conocía a Dios, porque la Biblia lo dice así, no conocían a Jehová, no sabían de Jehová, pero dentro de los parámetros que Dios había establecido en su ley, eran herederos al sacerdocio, y por eso ejercían el sacerdocio, porque su padre era sacerdote. Ellos manifestaron una actitud pecaminosa, impía, irreverente, como ateos e impíos que eran, contrarios a la ley de Dios. Tomaban de lo que no le correspondía, se acostaban con mujeres y fornicaban y vivían como le daba la gana. Era totalmente un caos dentro del ministerio. Pero Elí, que tenía toda la autoridad como el sumo sacerdote de Dios, de corregirlos, y la corrección que venía ahí, según la ley de Dios, era la muerte, porque ellos habían violentado todo. Elí lo que le daba era unas nalgaditas, por decirlo así, unas palmaditas, y no corregía a sus hijos. Sí, la Escritura dice ahí, el verso 23, que... ¿De qué capítulo? Del capítulo 2 de Primera de Samuel, que Elí llama a sus hijos y dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, bien flojo, bien light. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, no tenía carácter, no demostró carácter. Por tal razón, la Biblia dice en ese mismo versículo que leyó el hermano Andrés al final,
que Dios había resuelto matar a los hijos de Elí. Porque las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Estamos hablando del Dios verdadero. Y todo ese andamiaje sacerdotal y de sacrificio era para la gloria de Dios y como símbolo de lo que iba a venir en el futuro con el Mesías. E impíos no podían estar ministrando esas cosas. No podían estar ministrándolas. No, eran unas cosas muy santas, muy serias, que Dios las tomaba muy en serio. Cuando tomamos en cuenta el parecer de Elí y lo comparamos con el parecer de Dios, bueno, la sentencia era la muerte. La muerte. La muerte. Y lo que tenía que hacer Elí era convocar ancianos para hacer un juicio contra sus hijos. Y no lo hacía. No lo hacía. Era un hombre, como muy bien dijo aquí el hermano Andrés, un hombre sin carácter. Por lo tanto, Dios estaba preparando al nuevo profeta y al nuevo sacerdote en la persona de Samuel. Y los versículos que hemos leído nos hablan cómo Dios llama a Samuel en su niñez, ¿verdad? Samuel era un milagro de Dios. Porque Ana, su madre, era estéril. Y Dios sanó su esterilidad y le dio un hijo que ella consagró a Jehová. Porque el gran plan de Dios nunca tiene huecos, oye, hermano, no tiene sorpresas. Y no hay nada imposible para el Dios verdadero. Y Dios llama a Samuel y le dice unas palabras muy duras. Que iba a venir una obra grande sobre Israel, que el que le escuchara le iban a reteñir los oídos. ¿Y qué quiere decir Dios con eso? El juicio de Dios iba a ser tan grande, hermano. El juicio de Dios iba a ser tan grande que toda la casa de Elí iba a ser exterminada. No solamente Elí, no solamente sus hijos, sino lo que posteriormente pasó, que también el arca de Dios, el arca del pacto, fue tomada por los filisteos. La irresponsabilidad de Elí en la crianza de sus hijos, en la amonestación de sus hijos, afectaba el ministerio de Elí y la gloria de Dios en ese ministerio. El verso 22 del capítulo 2 dice... Pero Elí era muy viejo. Pero es de notar que había un problemón. No fue a partir de que él era viejo que se puso así. No, porque eso no viene de momento. No, eso no vino de momento, Eso no viene de momento. O sea, que la forma de crianza de esos muchachos era flojísima con relación. Fue equivocada. Sí, muy equivocada. Había una disfunción en ese hogar total. Total. En ese sentido, ¿verdad? Elí permite que sus hijos violenten la gloria de Dios. El sumo sacerdote de Dios permite que la gloria de Dios sea ¿qué? Violada por sus hijos. Por sus hijos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que el que quiere ministerio tiene que tener su casa en orden. Muy en orden. ¿Y qué significa eso, hermano? Mire, hermano, eso tiene varias vertientes, pero yo quiero irme por la vertiente de Elí en esta noche, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. La responsabilidad de todo líder eclesiástico, todo pastor y todo anciano de congregación, diácono, es criar a sus hijos en la obediencia del Señor. Y para eso tiene que ejercer una disciplina férrea, porque nuestros hijos son pecadores. Pecadores. Nacen pecadores y caídos. Y por lo tanto la disciplina tiene que ser férrea. Posiblemente algunos tienen la dicha de tener hijos con una personalidad más tranquila, ¿verdad? Y más llevadera, aunque del agua mansa líbreme Dios, porque de la brava me libro Dios, me libro yo. Pero la influencia, las diferentes influencias hacen que nuestros hijos se rebelen por su pecaminosidad.
Si nosotros estamos al frente del liderato eclesiástico, el apóstol Pablo nos dice que la casa tiene que estar en orden. Porque el que no puede llevar su casa en orden, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Dice el apóstol Pablo. Siguiendo esa línea, nosotros como padres tenemos que cumplir lo que dice la Escritura y que nuestros hijos estén totalmente en el carril del respeto y la reverencia en el culto. De respeto y la reverencia en la vida de la iglesia. Pero como nosotros no somos los que transformamos los corazones, el que transforma los corazones es Dios. Puede ser que hayan hijos que a la larga son rebeldes, que no quieren saber del Señor o son pueden ser buenos hijos, pero su espiritualidad es muerta. Pues mira, hermano, si no van a cumplir lo exterior, tienen que salir de la iglesia. Así de sencillo es esto. Y si van a mantener una membresía dentro de la congregación, tiene que ser en el carril de la congregación, lo que Dios ha establecido. Muchos ministerios pastorales, muchos ministerios de liderato dentro de ancianituras o diaconía se han afectado en la iglesia porque los hijos son o rebeldes, son unos malcriados, son unos sinvergüenzas en todo el sentido de la palabra. Y sus padres no ejercen la autoridad que tienen que llevar. Pues Dios repudia eso. Lo repudia en gran manera. La solución para eso es la expulsión de la congregación. Es separarlos de la congregación. ¿No van a hacer eso? Pues usted sigue el camino de Elí. Están siguiendo el camino de Elí. ¿Qué tú crees, Andrés? Sí, que no es que van a empezar a tener su casa en orden a partir del momento en que son ordenados para ser pastor. No, eso es un asunto porque ya Dios ha establecido las pautas de cómo es que hay que llevar la casa. Exacto. Y por eso es que lo cualifica, ¿verdad? De acuerdo a cómo lleve su casa, es que lo cualifica para... Si no... O sea, esto es una prueba. Si esa prueba de padre, de familia, de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen, no pasa la prueba, pues obviamente no puede ser pastor. Y eso nos lleva a un asunto de cómo es que se detectan aquellas personas que pueden llegar a ser parte del ministerio y los cualifican porque son buenos maestros o son buenos predicadores, ¿verdad? Y entonces piensan que una persona así o porque tiene algún conocimiento puede llegar a ser pastor y no toman en cuenta lo que el apóstol Pablo dice. Y en su casa tiene un grupo de sinvergüenza porque no supieron criarlos en el Señor. Le dejaban pasar sus locuras. Y entonces usted ve que en la congregación, porque yo pertenecía a congregaciones así, ¿oyó? Que la gente no dice nada, pero mire, el chisme está por debajo, que eso es como los submarinos que atacaron a Pearl Harbor. ¿Oyó? O sea, nosotros tenemos que entender que el ministerio y la crianza, según la Escritura en el Antiguo Testamento y según la Escritura en el Nuevo Testamento, están unidas. Están unidas. Y cuando se ejerce la autoridad bíblica en el hogar, porque los hijos llegaron a una edad que ellos pueden asumir su responsabilidad espiritual y ellos no quieren asumirla, pues la responsabilidad bíblica es que ser separados de la congregación. Porque aquí lo importante, lo inicial importante, es que usted cumpla criar a sus hijos en el Señor, bajo disciplina, bajo enseñanza bíblica, pero vuelvo a enfatizar que el corazón solamente lo cambia Dios. Uh-huh. Usted no puede hacer la labor del Espíritu Santo, la hace Dios. Usted cumple lo que Dios le ha mandado. Pero si su hijo o su hija, después que usted cumplió como debe ser, no quiere seguir en los caminos, tiene que ser separado de la congregación. Y punto.
Porque esto no es cuestión de misericordia, esto es cuestión de la gloria de Dios. Elí no entendió eso. Elí no tenía el carácter para eso. Por eso Dios llamó a Samuel. Y lo que le dijo a Samuel, si usted sigue leyendo el pasaje de 1 Samuel 13 en adelante, dice la Biblia que Samuel no se atrevía a decírselo a Elí. Y Elí lo tuvo que presionar y él le contó todo y Elí dijo que se haga la voluntad del Señor. O sea, él estaba tan resignado a perder su sacerdocio. Wow. Es una cosa tan increíble, hermano. Sí. Él estaba resignado a perder su sacerdocio. Mire, son cosas que usted ve en el texto bíblico y lo llenan a uno de sorpresa. Sí. No, como él responde, es Jehová, haga lo que bien le pareciera. Así mismo O es. sea, de una manera de desprecio a la posición que Dios le había dado. Y él estaba totalmente entregado. Le dio preferencia a sus hijos que a lo que Dios le había dado. Así mismo es. En ese sentido, muchas iglesias, pues, tienen pastores que sus hijos son unos sinvergüenza, hermano. Así de sencillo es esto. Y afectan el ministerio de sus padres. Y entonces comienza el chisme, el bochinche, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? De que mira, el hijo del pastor, la hija del pastor. Y se afecta la gloria de Dios. Y se afecta lo que dice la Escritura. Y se afecta la autoridad eclesiástica. Porque no es solamente hijo o hija del pastor. ¿Qué hace los que gobiernan la iglesia con esto? ¿Le tienen miedo qué? Al pastor. No están dispuestos a llevar las cosas como deben ser. No, mi hermanito, eso no es así. Eso toca el tipo de gobierno que rigen las iglesias. Oh, definitivamente. Entonces, cuando los pastores son lapsos o dueños de la iglesia. Dueños de la iglesia, pues hace lo que es, que los hijos se creyeron los dueños Exacto. del culto y de las cosas de Dios y su padre no les llamaba la atención. En ese sentido, hermano, Dios, como nunca se deja sin testigos, estaba preparando a Samuel. Y esto nos habla de lo siguiente. Mucha gente se cree dueño de las iglesias. Familias que se creen dueñas de las iglesias, Andrés. Sí, rigen la iglesia. Exacto. No se puede hacer nada si esa familia no da la aprobación. Exacto. Y entonces se cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Si es una iglesia bíblica, Dios se va a encargar, hermano. Lo que pasa es que cuando Dios interviene, Él viene a resolver el problema. No es como nosotros, ¿verdad? Que apretamos un poquito aquí y soltamos para allá. No, Dios, cuando Dios intervino con Elí y sus hijos, ya estaba dijo? resuelto. Sí, ya estaba resuelto. La Biblia dice que los hijos de Elí no oían a Elí, la palmadita esa, porque Dios había resuelto matarlos. Así dice el texto, hermano. Dios había resuelto matarlos. Y nosotros tenemos que entender que la crianza de nuestros hijos tiene que ver mucho con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. Y cómo la gloria de Dios debe ser respetada. Por eso tenemos ministerios afectados por completo, sin dirección, iglesias donde la vida de la iglesia está afectada porque no seguimos los mandatos de Dios. No seguimos que el ministerio sea conforme a la ley de Dios. Y no es que hay una competencia entre el ministerio y la familia, para nada, sino que el mismo que rige el ministerio, rige la paternidad y rige la casa. Así mismo ¿Entiende? Y por eso es que... Así mismo es. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así: confirman que existió la región de Gadara registrada en los evangelios. Descubren una losa de piedra de 1500 años dentro de lo que parece una sinagoga, que confirma la existencia de la ciudad del endemoniado gadareno que liberó Jesús.
El Nuevo Testamento hace referencia a la visita de Jesús al noreste del mar de Galilea en Israel, donde según los evangelios se encontraba un asentamiento judío. En el relato, encontró un hombre endemoniado y lo liberó, dirigiendo a los espíritus malignos a un hato de cerdos que se despeñó al vacío. La existencia de un asentamiento judío en la región comenzó a acreditarse en la década del 1960, cuando los arqueólogos hallaron partes de un muelle bajo el agua del mar de Galilea. Sin embargo, solo el reciente descubrimiento de una losa de piedra de 1500 años de antigüedad en el interior de un edificio que habría funcionado como sinagoga confirma finalmente su existencia. El hallazgo fue posible gracias a un descenso del nivel del agua que permitió a los investigadores continuar sus excavaciones y descubrir que el muelle que encontraron hace algunas décadas era mucho más extenso de lo que se creía. Tras ello, analizaron el texto de los evangelios en busca de datos, estando seguros de que el lugar que han descubierto era Cursi, en la tierra de Gadara, donde Jesús llevó a cabo la liberación del endemoniado gadareno. Estamos frente a otro descubrimiento arqueológico que confirma la veracidad de la escritura, en este caso desde el punto de vista geográfico, se podría decir, ¿verdad? De un evento dramático que hay en el Nuevo Testamento, que es la expulsión de los demonios. Del endemoniado de Gadara, en una región. Exacto. Y esa región en sí, no había tenido confirmación arqueológica hasta este último descubrimiento. Pasaron 55 años, porque Dios no tiene prisa, Dios tiene muchísimo tiempo. 55 años. Sí, desde el 1960, que fue la primera. Exacto. Hasta ahora que se... Exacto. Y lo que nos lleva, ¿verdad?, a ver también la exactitud geográfica de la escritura. No es solamente el relato que lo creemos a pie juntilla, claro que sí, sino que también la exactitud geográfica nos indica que los relatos del Nuevo Testamento no se dan en un vacío, ¿verdad? Esto no es como el libro de Mormón, que habla de sitios que nadie sabe. Nadie sabe y nadie supo, como el monje loco, ¿verdad? Y de personajes que nadie sabe de ninguna clase, sino que se hablan de sitios, de geografía totalmente verificable, ¿verdad? Y eventos que nos hablan del Cristo, que es el sanador, del Cristo que muere por nosotros. Porque nuestra fe está arraigada en la historia. Claro, porque muy bien, la fe cristiana es una fe histórica, una fe histórica. Así que, interesante esa noticia en esta noche. Vamos a pasar a la sección de la pregunta bíblica. Tengo aquí dos preguntitas. Hermano Arnaldo de Carolina nos pregunta que si el hijo de un padre cristiano se pierde, ¿Dios lo llamará a cuentas por no instruirlo? Bueno, hermano, escúcheme bien. Nuestra labor es instruir a nuestros hijos, pero la salvación es de Dios. Usted puede instruir a su hijo en la palabra, instruirlo en la palabra, pero si Dios no cambia su corazón, Dios no lo va a llamar a cuenta por eso, porque la salvación es de Jehová, dice la Biblia. La salvación es de Jehová. Y en ese sentido, ¿verdad? Lamentablemente, no fue salvado por Dios. Sí, lo de nosotros es cumplir con nuestra labor. La otra Pero labor el que salva es Dios. La salvación es de Dios. Su labor es instruirlo, amonestarlo. Sí. Y si está fuera de la congregación, si está fuera de la congregación, ya es un hombre o una mujer, ¿verdad? Seguir amonestándolo cuando vas a la iglesia, recuerda. Y ahí, pero el que cambia es Dios, el corazón del ser humano. Tengo un anónimo de Carolina que me hace una observación. Dice que suspender el culto por un viaje de confraternización de la iglesia.
que sí es correcto, no es una abominación a Dios. ¿Cómo usted va a suspender el culto a Dios? Usted se puede imaginar el culto a Dios de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Mira, vamos a suspendernos porque tenemos aquí un asadito aquí con Moisés. Mire, esas cosas. Sí, no vamos a celebrar la Pascua porque es que tenemos una actividad. Exacto, tenemos una actividad de confraternización, ¿verdad? Y Pentecostés, pues vamos a darlo para otro día, porque mira, ahora mismo estamos muy... No, hermano, no. Es más, le voy a decir, eso ya dejó de ser una iglesia. Eso dejó de ser una iglesia. El culto a Dios no se suspende. Nunca se suspende. Mire, en el mes de diciembre nosotros tuvimos nuestra fiesta de Navidad. Y fue un domingo. Primero hicimos el culto a Dios. Y del mediodía para abajo fue nuestra fiesta de Navidad. Nosotros no suspendimos la fiesta, el culto a Dios porque tenemos fiesta de Navidad. Primero se suspende la fiesta. Fiesta de Navidad. Y esas cosas las tenemos que tener claras. Siguiendo el tema que llevamos del ministerio y la crianza, tenemos que ir ahondando, ¿verdad? Profundizando, que hemos tocado el ministerio, pero si lo llevamos a las familias de la iglesia, es lo mismo. Aquí las familias de la congregación tienen que criar a sus hijos en orden, ¿oyó? Y si la familia no tiene la capacidad de criar a su hijo en orden y traen un desordenado a la congregación, un impío y un sinvergüenza, lo que puede pasar es que se vayan con el impío y sinvergüenza fuera de la iglesia. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Y nadie venga con el discurso ese manipulador e impío. No, yo me voy de aquí porque no aceptan a mi hijo. Pues mire, váyase. Camine que la puerta está abierta. Sí, porque hay familias que creen que lo que tienen un hijo ahí es casi un becerro de oro. Sí. Es un becerro de oro. Oiga. Un ídolo. Y no pueden ver los pecados de sus hijos. O minimizan los pecados de sus hijos. Los racionalizan y los justifican. Y el que no entienda eso dentro de la congregación, y la familia que no entienda eso, se tiene que ir. Se tiene que ir de la congregación. Porque sencillamente no le importa la gloria de Dios, ni el respeto, ni la civilidad mínima. Así de sencillo es esto. Que no tienen compromiso con la verdad. No tienen compromiso con la verdad. Mire, yo conocí una iglesia donde el hijo de pastor, por lo menos cada 8 meses, pasaba al frente y se arrepentía. Un espectáculo, hermano. Y después volvía a la poca vergüenza. Y volvía a todo lo... Y también era un malcriado. ¿Pero qué usted podía esperar? ¿Afectó el ministerio de su padre a la larga? Seriamente. Porque no había seriedad. No hay respeto. Y en la congregación tiene que haber reverencia y respeto. Y el que no pueda tener eso, las puertas están abiertas. Pero si es el hijo de fulano de tal, que económicamente aporta mucho a la iglesia, entonces no nos importa qué familia afecta en la congregación. Pues mire, Dios también se cansa de esas cosas. Están siguiendo el camino de los hijos de Eli, que lo que le interesaba era el lucro, ¿verdad? Lo que le ofrecía, el bienestar que le ofrecían su ministerio, pero no estaban ministrando en el nombre del Señor ni para la gloria de Dios. Y entonces, pastores así, congregaciones que lo que tienen como interés es la economía, pues eso ya dejó de tener los intereses de Dios como primero, ¿no? Exacto. Y por no tener los intereses de Dios como primero, suceden todas estas cosas. Una de las cosas que Dios le dice
a Samuel es que él honra a los que le honran. Así mismo es. Y los que lo menosprecian, porque eso fue lo que hicieron los hijos de Eli, menospreciaron. Y lo que hizo Eli también, menospreció todo lo que Dios había establecido en su culto. Claro, pero cuando permitimos que la poca vergüenza a través de las familias lleguen, o porque son familias poderosas en la iglesia, que por cierto yo no he entendido nunca eso, yo hermano. Y yo soy pastor. Sí, y yo soy pastor hace varios años, muchos años. Y yo no entiendo eso de familias poderosas. No, por lo menos en mi ministerio yo no he permitido eso de familias poderosas. Para eso hay un consistorio en relación al gobierno presbiteriano, se llama consistorio, un grupo de ancianos que gobiernan la iglesia. Y no una familia poderosa. No me importa que hayan sido fundadores de la iglesia. Esos son barbaridades carnales que no tienen nombre. Que han hecho un kiosco, un negocio de la iglesia. Uh-huh, uh-huh. Y por eso es que son familias poderosas. No, y que posiblemente tienen una psicosis de control. Una psicosis de control que es digna de estudio. Digna de estudio. Hay denominaciones en Puerto Rico. No las voy a mencionar, pero todo el mundo sabe eso. Hay denominaciones en Puerto Rico, hermano. Que mire, hay familias que son ancestrales en esas denominaciones. Y los fundaron de tal. No, muchachos, esos de los fundadores de tal que fundaron esta denominación. Y oiga, con unas licencias para pecar, como James Bond para matar. Uh-huh. Pues ellos tienen licencias para pecar. Uh-huh. Y nadie los toca. Eso es abominación a Dios. Abominación a Dios. Y Dios no tolera esas cosas. Porque la iglesia de Dios le pertenece a Dios. Y no es el control de nadie. El control de nadie. De nadie, hermano. Y toda esa gente tendrá su día, ¿oyó? Toda esa gente, yo conozco casos de familias que destruyeron iglesias. Por completo. Las borraron del mapa. Porque como ellos eran dueños de la iglesia prácticamente, pues se tenía que hacer lo que ellos decían. Y si no se hacía lo que ellos decían, era como si la iglesia se paralizara por completo. Oye, están esas que donde el carismatismo o el don de la profecía es el que está gobernando uh-huh. la iglesia. Y como Cristo dice en Apocalipsis, que toleras a esa mujer que se llama profetisa Jezabel, porque con la profecía quieren gobernar, quieren dirigir la iglesia. Exacto. Y como creen todavía en esas cosas, uh-huh. se sienten intimidados. Pero lamentablemente, hermano, las escrituras nos muestran desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que todas esas cosas son abominación a Dios. Y que tienen que haber líderes de carácter para decirle a esas personas, esto es lo que hay. No solamente en relación a tus hijos, no solamente en relación a tu hogar, sino también con los hijos de uno. Porque si uno no está dispuesto a ejercer la autoridad de Dios sobre ellos, mire, entonces Dios no te ha llamado. Uh-huh. Dios no te ha llamado. Dios no está gobernando, porque Dios Exacto. gobierna por su palabra, por las escrituras. Y entonces no se está enseñando, no se gobierna la iglesia por las escrituras. Exacto. En ese sentido, hermano, nosotros tenemos que obedecer la escritura. Que la escritura sea nuestra guía. Y lo que pasa es que muchas veces el ejercicio de la disciplina, ¿verdad?, conlleva dolor y la gente no quiere pasar dolor.
Y lamentablemente, si usted no quiere pasar dolor, se equivocó de religión. O yo tienen que estar ahí haciendo yoga por ahí, con alguna de esas religioncitas, así con los bahá'í, cositas así. Religiones de bobo. No, que a sus hijos no les duela nada. Exacto. El cristianismo es martirio, sacrificio. Porque a eso nos llamó el Señor. Y en la iglesia del Señor, tiene que ejercerse así. Ahora, el que no quiere hacerlo, va a hacer lo que hizo Elí. Es que hacemos una diferencia entre las entidades seculares, por así decir, donde tienen un reglamento y donde se establecen unas reglas, y si no se siguen esas reglas, se tiene que ir la persona, pero en la iglesia se piensa que es diferente, que tiene otra forma de gobernar o de dirigirse, y es lo mismo. Así mismo es. Hay un reglamento, por aquí es que tiene que, no va, pues no sé, no puede estar. No puede estar. Así que ese ejercicio es un ejercicio de espiritualidad bíblica. ¿Oyó? La disciplina te tiene que ejercer porque es parte de la espiritualidad bíblica. Y si no se ejerce, entonces la iglesia de Dios es afectada. La iglesia de Cristo es afectada. Porque la verdadera espiritualidad es la obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia nos puede llevar a la muerte. Por eso que los mártires de la iglesia, porque decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el problema grave aquí. Ese es el problema grave aquí. Que no se ejerce esa disciplina. Que seguimos el camino de Elí. Que seguimos el camino equivocado contra la gloria de Dios y la reverencia a Dios. Y creemos que pasarle la mano a nuestros hijos es la forma correcta de crianza. Esa es la forma totalmente incorrecta y de abominación a Dios. Y de total abominación a Dios. Dios le dice a Elí, porque has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. Mire qué palabras duras del Señor. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y qué significa eso? Que ya Dios no era el primer lugar para Elí. Ya Dios había pasado a un segundo lugar. Y cuando nuestros hijos toman el lugar que le corresponde a Dios, pues hemos convertido a nuestros hijos en ídolos. Por eso Cristo dijo que el que no aborrece madre, padre, hijos, familia por mí, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es sobre todas las cosas. La reverencia a Dios es sobre todas las cosas. Y nadie puede ocupar ese lugar como lo ocuparon los hijos de Elí. Y convirtieron el culto a Dios en una charada, en una vergüenza, en una total rebeldía. Y arrastran tras sí al pueblo, arrastran tras sí por esa conducta a la iglesia. Y entonces, ¿qué va a pasar? La conducta, todo el mundo va a querer un pedazo del bizcocho, ¿no? Porque eso es así. Sí. Eso es así. Oremos a Dios para que la iglesia de Cristo siga su palabra en forma correcta. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado,
P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga a tus hijos, que bendiga tu trabajo y que la paz de Cristo, como dice el apóstol Pablo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga grandemente en este 9 año. Amén y amén.